Las pérdidas son necesarias. Comenzar de nuevo, dejar atrás, aprender otras formas, no depender de la mirada de alguien, caminar sin bastones. Estas y no otras son las cosas que han hecho de nosotros los adultos, las personas que finalmente somos, porque somos en gran medida el resultado de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, y tanto uno como otro dependen de la manera en que hayamos podido o no enfrentar nuestras pérdidas, experiencias penosas, pero por lo dicho determinantes de nuestra manera de ser en el mundo, que incluye, por supuesto, la propia manera de enfrentar los duelos. Nadie puede crecer si no ha experimentado antes en sí mismo gran parte de las emociones y sensaciones que definen las palabras de esta lista: impotencia, irreversibilidad, desolación, enojo, dolor, vacío, ausencia, desamparo, angustia, desconcierto, nostalgia. No importa desacordar en la pertinencia de cada término de la lista en relación con las demás, porque algunas cosas son pertinentes solo para quien las dice, pero lo cierto es que estas son las palabras que la mayoría de las personas asocia cuando se enfrenta con la posibilidad o la necesidad de enfrentarse a una pérdida. Solamente darle un vistazo sería suficiente para comprender lo odioso y amenazante que resulta cada pérdida para nuestro corazón. No importa desacordar en la pertinencia de cada término de la lista en relación con las demás, porque algunas cosas son pertinentes solo para quien las dice, pero lo cierto es que estas son las palabras que la mayoría de las personas asocia cuando se enfrenta con la posibilidad o la necesidad de enfrentarse a una pérdida. Solamente darle un vistazo sería suficiente para comprender lo odioso y amenazante que resulta cada pérdida para nuestro corazón. Creo que en una decisión rápida todos quisiéramos erradicar esta lista de nuestro diccionario, no solo para poder evitar toparnos con ellas en nuestras vidas, sino sobre todo para intentar erradicarlas permanentemente del camino de lo que amamos. Y sin embargo, está claro que se evoluciona y aprende desde las frustraciones. Nadie puede moverse hacia su madurez sin dolor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace falta sufrir para poder crecer? ¿Estamos diciendo que hace falta conectarse con el vacío interno para poder sentirse adulto? ¿Tengo que haber pensado en la muerte para seguir mi camino? Digo yo que sí, que lamentablemente hace falta haber pasado por cada una de esas cosas para llegar a la autorrealización. La lista describe en buena medida parte de las vivencias y sensaciones de un proceso normal de la elaboración del duelo, y como ya dijimos, los duelos son experiencias imprescindibles y parte de nuestro crecimiento. Ninguna de estas palabras es en sí misma una enfermedad, ninguna de estas sensaciones es anormal, ninguna de ellas es una amenaza a nuestra integridad. Puede ser que en un momento alguien pueda tener un duelo menos denso, no tan complicado, un proceso que no se desarrolle con tanto sufrimiento ni tanta angustia. Puede ser, pero también puede ser que otra persona o esa misma, en otro momento, transite otro duelo que incluya todas estas cosas y algunas más. Leer estas cosas quizá dispare algunos recuerdos y desde allí movilice algunos asuntos personales. Quizás algunos eventos no del todo resueltos en realidad lo produce en mí el mero hecho de escribirlas. Por eso es que, más que otras veces, te pido que te sientas con derecho a disentir, que te permitas decir no estoy de acuerdo o yo creo justo lo contrario. Que te animes a pensar que soy un idiota o putearme por sostener esto que digo. No te dejes tentar por el lugar común de pensar que si lo dice el libro entonces esto es lo que se debe o no se debe sentir, porque un duelo siempre ha sido algo personal y siempre lo va a ser. Tomemos algunos miles de personas y pintémosle de tinta negra los pulgares. Pidámosle después que dejen su huella en las paredes. Cada una de las manchas va a ser diferente. No habrá dos idénticas porque no hay dos personas con huellas dactilares idénticas.
Sin embargo, todas tienen características similares que nos permiten estudiarlas y saber más de ellas. Cada uno de nuestros duelos es único y cada manera de afrontarlos es irrepetible. Y sin embargo, también es cierto que cada duelo se parece a todos los otros duelos propios y ajenos en ciertos puntos que son comunes y nos ayudarán a entenderlos. De hecho, ayudar en un duelo implica conectar a quien lo padece con el permiso de expresar sus emociones, cualesquiera que sean, a su manera y en sus tiempos. Todos los terapeutas del mundo, que disentimos en casi todo, estamos de acuerdo en que la posibilidad de encontrar una forma de expresión de las vivencias internas ayudará a quienes están transitando por este camino a aliviar su dolor. Desafío de la pérdida. Para entender la dificultad que significa enfrentarse con una pérdida, nos importa entender qué es una pérdida. Cuando, como siempre hago, busqué en el diccionario etimológico el origen de la palabra. Me sorprendió encontrar que pérdida viene de la unión del prefijo per, que quiere decir al extremo, superlativamente, por completo, y de der, que es un antecesor de nuestro verbo dar. La etimología me obligaba a asociar la pérdida con el hecho de haber dado o quizá de haberse dado por completo. Quizá la sensación de haberlo entregado todo a alguien o a algo que ya no está. Y entonces pensé que debía haber un error, porque cuando uno da de corazón, en general no se siente la pérdida. Lo perdido, en todo caso, es lo que alguien, la vida o las circunstancias te sacan, y me acordaba de Nasruddin. He perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa mi mula. Y la gente decía, ¿estás loco? Has enloquecido. ¿Perdiste la mula y vas a ofrecer como recompensa tu propia mula? Y él dice, sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero mucho más me molesta haberla perdido. Porque el dolor de la pérdida no tiene tanto que ver con el no tener como con la situación concreta del mal manejo de mi impotencia, con lo que el afuera se ha quedado, con esa carencia de algo que yo, por el momento al menos, no hubiera querido que se llevara. En el duelo siempre hay algo que se me saca, algo a lo que no hubiera querido renunciar, algo que no hubiera deseado perder. Quizá pienso ahora, ahí está la base etimológica de la palabra. La palabra pérdida nos habla de la imposición que la vida me hace, obligándome a conceder mucho más de lo que estaría dispuesto a dar. Quizá lo que sucede es que en el fondo yo y tú y todos pretendemos nunca desprendernos totalmente de nada. Quizá la vivencia de lo perdido es nuestra respuesta a la idea del ya no más, un ya no más impuesto que no depende de mi decisión ni de mi capacidad, una especie de renuncia forzada a algo que hubiera preferido seguir teniendo. Pero ¿cómo podría evitarlo? Ya vimos que las emociones redundan en que yo me prepare para la acción, una manera de conectarme activamente con el estímulo. Atención, que conectarse quiere decir estar en sintonía con lo que está pasando, es decir, establecer una relación entre lo que hago, lo que siento, lo que percibo y el estímulo original. Es por esta razón que conexión también puede querer decir salir corriendo, aunque esta actitud no suene muy conectora. Esta respuesta, mi respuesta, me conecta durante un tiempo con la situación y la modifica, aunque no sea más que en mi manera de percibir el estímulo, y pasado ese tiempo, variable con diferentes estímulos, con diferentes personas y con diferentes momentos de la misma persona frente a idéntico estímulo, pasado ese momento, la conexión, en el mejor de los casos, se agota, se termina y pierde vigencia para permitirme volver al estado de reposo. Este ciclo de la experiencia se reproduce en cada una de las situaciones, minuto tras minuto, instante tras instante, día tras día de nuestras vidas.
Y como no podía ser de otra manera, también frente a la dolorosa situación de la muerte de alguien. Lo que me pasa a mí y a ti y a todos en un caso como este recorre exactamente el mismo circuito. Número 1. Percibo la situación de la afuera. Número 2. Me conecto con una determinada emoción. Número 3. Movilizo una energía. Número 4. Que se va a tener que transformar en acción. Número 5. Para que establezca contacto con esa situación concreta. Número 6. Hasta que esa situación se agote. Y número 7. Y vuelva al reposo. Este camino, en el caso de la muerte de alguien, se llama elaboración del duelo. Lo que vamos a hablar es acerca de cómo esta elaboración se da no solo frente a la muerte, frente a la desaparición física de alguien, sino en muchas otras situaciones. Vamos a hablar sobre el tema de la muerte específicamente y vamos a hablar del temor a todas las otras pérdidas de la enfermiza conexión que no se agota, del apego y del desapego.